Dios les bendiga, es un gusto poder saludarles nuevamente. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta serie de las 70 semanas de Daniel. Y bueno, si usted ha estado siguiendo esta serie de estudios, recordará que la semana anterior una de las cosas que aprendimos es que la oración es motivada por la palabra de Dios. Ahora, hay algo más que me gustaría decirle en cuanto a este tema. Cuando Daniel leyó el libro de Jeremías, como vimos, él aprendió que Dios iba a mantener a su pueblo en cautiverio durante 70 años y después de esos 70 años los llevaría de regreso a Jerusalén. Así que Daniel le creyó a Dios y debido a eso comenzó a orar fervientemente en los primeros 19 versículos de Daniel 9. Y como vimos, hacia el final de la oración, en el verso 19, Daniel dice: «Oh Señor, perdona, presta oído y no tardes. Haz lo que dijiste que harías por tu pueblo, por amor de ti mismo». En otras palabras, Daniel está diciendo: Señor, sé lo que dice Jeremías que tú vas a hacer, y quiero decirte, Dios, hazlo. Esa fue la oración de Daniel. Ahora, la pregunta que tengo para usted es la siguiente: ¿por qué Daniel? ¿O por qué nosotros deberíamos orar por algo que Dios ya dijo que va a hacer? Bueno, la respuesta es sencilla. ¿Sabe por qué? Porque la encontramos en la misma palabra de Dios. Primera de Juan 5:14 dice: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se da cuenta? Así que la oración no es para que Dios cambie su voluntad, más bien Dios quiere que oremos conforme a su voluntad. En otras palabras, Dios quiere que oremos tal como lo hizo Daniel. Dios quiere que oremos por lo que Él ya dijo que va a hacer. Así que, si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2, ¿por qué muchas veces oramos para que Dios cambie su voluntad? Permítame explicarle qué quiero decir con esto. En una ocasión, una joven cristiana vino al pastor de su iglesia y le dice que estaba lista para casarse y quería que él realizara la ceremonia. A lo que el pastor respondió que le daría mucho gusto poder hacerlo, y ella dijo: pero hay una cosa que quiero decirle, pastor. Mi novio no es creyente. Él no conoce al Señor. Entonces el pastor abrió su Biblia y le habló a esta joven de lo que implicaba estar unidos en un matrimonio desigual y que Dios había declarado que esto iba en contra de su voluntad. A lo que la joven inmediatamente expresó: oh, pastor, entiendo, pero quiero decirle que he orado mucho al Señor por esto y créame, Dios ha dado paz en mi corazón. Y el pastor, viéndole fijamente, le dijo: mira, yo no sé qué tienes en tu corazón, pero créeme, no es la paz de Dios. Probablemente sea una emoción tuya, ya que eso que quieres hacer no está dentro de la voluntad de Dios revelada en su palabra. ¿Se da cuenta? En otras palabras, no es correcto orar por algo que Dios ya dijo que está mal. Más bien, nuestras oraciones deberían estar motivadas, escuche esto, por el profundo entendimiento de lo que es la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. ¿No le parece? Permítame hacerle nuevamente esta pregunta. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Si su respuesta es sí, entonces, ¿por qué querríamos que la cambiara? La verdad es que muchos de nosotros venimos en oración no para averiguar la voluntad de Dios, sino más bien venimos en oración para pedirle a Dios que Él haga lo que nosotros queremos, ¿no es verdad? Pero déjeme decirle algo. Si hacemos eso, estamos perdiendo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia de opinión. Más bien, cuando oramos, no es Dios quien cambia, somos nosotros quienes cambiamos, somos nosotros quienes deberíamos ajustar nuestras vidas a la voluntad revelada de Dios en las Escrituras. Así que, cuando hagamos lo que Dios nos pide hacer, el resultado es que Dios nos oye, debido a que estamos orando conforme a su voluntad. Y como veremos, Dios respondió la oración de Daniel debido a que Daniel oró conforme a lo que Dios le había revelado en su palabra, y Dios espera que tú y yo hagamos lo mismo. Ahora, quiero que veamos en el verso 3 el fervor con que oraba Daniel. El verso 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole, escuche esto, en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Al leer esto, me di cuenta que la oración de Daniel no es como las oraciones que muchos de nosotros hacemos, ¿no es verdad? Daniel no solo buscaba a Dios en los momentos de crisis para decirle lo que tenía que decirle y luego se marchaba esperando que Dios cumpliera sus deseos. Daniel no hace eso. Al contrario, vemos que Daniel era un hombre ferviente en la oración, aunque eso incluso
muchas veces podría costarle su propia vida. Permítame darle un ejemplo de esto. Busque Daniel capítulo 6, el verso 10. El verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, en otras palabras, cuando Daniel se enteró que el rey Darío había firmado un edicto que decía que toda persona que se encontrara orando a su Dios debía morir, fue en ese momento que Daniel entró en su casa, dice el verso 10, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, escuché esto, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Como ve, Daniel era un hombre ferviente en la oración, pero hay algo más. Quiero que prestemos mucha atención a las últimas palabras del verso 10. Como dicen, como lo solía hacer antes. ¿Se da cuenta? Esto es muy importante. La Nueva Versión Internacional dice, pues tenía por costumbre orar. En otras palabras, cuando Daniel escuchó el edicto del rey, no dijo, oh no, ¿ahora qué voy a hacer? Ya sé, voy a orar 3 veces al día. Daniel no hizo eso. Cuando la crisis llegó a la vida de Daniel, Daniel no cambió nada, no hizo nada diferente. Simplemente Daniel siguió haciendo lo que solía hacer antes. Oraba 3 veces al día, aunque eso, escuche esto, podría costarle su propia vida, ya que el rey Ciro había firmado un edicto que decía que todo aquel que fuera sorprendido orando a su Dios debía morir. Así que nuestras oraciones no deberían ser algo que hacemos simplemente en algún momento en particular o en algún momento de crisis. Más bien, la oración debería ser parte de nuestra vida, tal como lo era de la vida de Daniel. Ahora, en cuanto a las expresiones que vemos en los versos 3 acerca del ayuno, el cilicio y la ceniza, quiero decirle que estas prácticas eran parte de la oración ferviente y esto podemos verlo vez tras vez en las Escrituras. Por ejemplo, Isaías ayunó, al igual que Daniel, al igual que Esther, David, Esdras y Nehemías, y esto solo por mencionar algunos. Ahora, déjeme recordarle que las razones para el ayuno son variadas, ¿no es verdad? Por ejemplo, hay quienes ayunan para recuperar su salud o para pedirle a Dios que les ayude, ya sea en sus estudios o en algún negocio o en su relación matrimonial. También hay quienes ayunan pidiendo conocer la voluntad de Dios, así que los motivos pueden ser variados. En Nehemías capítulo 9, versos del 1 al 3, vemos que los israelitas ayunaron y se vistieron de cilicio y arrojaron polvo sobre sus cabezas para pedir perdón por sus pecados. En otras palabras, este fue un tiempo de ayuno y reflexión y tuvo como resultado la confesión de sus pecados y la adoración a Dios. En 1 Samuel capítulo 31 vemos que los habitantes de Jabes ayunaron por 7 días debido a la muerte del rey Saúl y de sus hijos. También Esther ayunó cuando su tío Mardoqueo le dijo que los israelitas serían asesinados. Así que el ayuno realmente expresa nuestro fervor a Dios en oración. En otras palabras, a través del ayuno le estamos diciendo, Señor, en verdad necesito tu ayuda. Ahora, en cuanto a las expresiones del cilicio y la ceniza, permítame decirle que estas eran señales de duelo y lamento o de arrepentimiento por el pecado. Por ejemplo, Job rasuró su cabeza, rasgó su manto y se sentó sobre ceniza. En otras palabras, había un duelo profundo en la vida de este hombre. El rey David le dijo a los israelitas que se vistieran de cilicio e hicieran duelo por la muerte de Abner. El rey de Nínive dio la orden a todos los habitantes de esa tierra que ayunaran, se vistieran de cilicio y se sentaran sobre ceniza y clamaran a Dios y se volvieran de su mal camino y de la violencia que había en sus manos. ¿Se da cuenta? Así que Daniel dirige su oración a Dios con señales que solían indicar duelo, lamento y arrepentimiento por el pecado de su pueblo. En otras palabras, vemos a un hombre que oraba y ayunaba fervientemente buscando la ayuda y la misericordia de Dios. Bueno, creo que vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio de hoy. Continuaremos la próxima semana si Dios lo permite. Bendiciones.